Uno corresponde a otro ciclo y otro corresponde a este ciclo, el ciclo A. Entonces de 7 a 8 se da una expansión hasta la presión intermedia y luego este viaja hacia acá, ¿sí? Hasta hacia 5. Entonces aquí tenemos conectados dos ciclos en serie. La conexión de estos ciclos es que, entonces ya los ubicamos, ¿verdad? El ciclo B, ¿verdad? Es el que está marcado con los puntos en rojo y el ciclo A es el que está marcado con los puntos en morado, ¿sí? La conexión de estos ciclos nos dice, ¿verdad? Que el evaporador, ¿sí? El evaporador del ciclo A de 8 a 5 va a estar conectado en un intercambiador de calor con el condensador aquí sería de 2 a 3, ¿verdad? De 2 a 3. Esa es la conexión entre ambos ciclos. Lo que disipe el condensador del ciclo B lo va a captar el evaporador del ciclo A, la conexión. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? Este trabajo, si nosotros efectuáramos una compresión hacia acá de 1 a 2 en azul, ¿verdad? Esa es la compresión. Sin embargo, ahora estamos comprimiendo de 1 a 2 en rojo y luego comprimimos de 5 a 6 en morado. Entonces, esto que está en un achurado azul, ¿verdad? Esto es lo que nos estamos ahorrando de trabajo. Este es el ahorro de trabajo. Por eso dice disminución en el trabajo de compresión. Entonces, es una de las ventajas de la refrigeración en cascada. Y claro que la refrigeración en cascada también permite en el ciclo B, ¿verdad? Lo que nos hace es aumentar, ¿verdad? Esto que está aquí debajo, por ejemplo, el efecto frigorífico, está con de 4 a 1 en rojo, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto que está acá es el efecto frigorífico. Si nosotros hubiéramos hecho en una sola etapa, entonces es 1, 2, 3 y 4. Entonces el efecto frigorífico es de 4 en azul hacia acá, ¿verdad? Este recuadro que está aquí. Pero si nosotros lo hacemos en dos etapas, lo que vemos que el refrigerador marcado con B, ¿verdad? En rojo, se va un poquito más hacia acá. Y eso hace que aumente, ¿verdad? El, este, el efecto frigorífico en este achurado azul, ¿sí? Entonces tenemos dos ventajas. Hay disminución en el trabajo del compresor y hay incremento en la capacidad de refrigeración. Es una de las ventajas de la refrigeración en cascada. Solamente vamos a ver el esquema, ¿verdad? No vamos a ver un ejemplo de la refrigeración en cascada. Aquí está el esquema, miren, ¿sí? Entonces los puse con los mismos colores, más o menos con los mismos. Debió haber sido morado arriba, pero le puse en azul, pero los números sí están en morado, ¿no? Que corresponden a lo que tenemos nosotros ahí en la gráfica. Entonces tenemos dos sistemas frigoríficos, ¿verdad? El sistema frigorífico B, tenemos su compresor de 1 a 2, de 2 a 3 tenemos nuestro condensador. Acuérdense que en el condensador estamos rechazando calor. Y luego de 3 a 4 tenemos nuestra válvula de expansión, ya tenemos el efecto de frío, lo metemos al evaporador. El evaporador lo que va a hacer, ¿verdad? Es absorber calor de lo que queremos enfriar. Y este es mi ciclo B, marcado con los puntos en rojo, ¿sí? Y en la parte de arriba, el ciclo A, ¿verdad? Empieza con el punto 5, ¿verdad? Que es la entrada al compresor. Comprimimos de 5 a 6. Aquí tenemos nuestro condensador de 6 a 7, nuestra válvula de estrangulamiento de 7 a 8 y de 8 a 5 tenemos el evaporador. Pero la conexión entre estos dos ciclos, ¿verdad? Es el condensador del ciclo B con el evaporador, perdón, del ciclo A, ¿sí? Entonces, el calor que esté rechazando el condensador va a servir para evaporar, ¿verdad? El refrigerante, ¿verdad? En el fluido, ¿verdad? Perdón, en el ciclo A.
Esa es la conexión. Esa es la conexión. Entonces aquí hay algo importante, ¿verdad? O sea, podemos determinar por separado nuestras entalpías del ciclo B y del ciclo A, ¿verdad? Y aparte vamos a tener que hacer un balance como hacíamos, ¿verdad? Cuando había intercambiadores de calor. Aquí tengo, ¿verdad? Un flujo másico del refrigerante A, un flujo másico del refrigerante B, que puede ser el mismo, ¿verdad? Pero que puede ser el mismo refrigerante, pero no es el mismo flujo másico, ¿eh? Sí. Bueno, hay diferentes opciones para la refrigeración en cascada. El ciclo A puede tener un refrigerante diferente al ciclo B, o pueden ser iguales, ¿eh? Eso es indistinto, o sea, ya depende de los niveles de temperatura que quiera yo alcanzar. ¿Sí? Generalmente, ¿verdad? El ciclo que está más en la parte de abajo, ¿verdad? Voy a poner un refrigerante más eficiente para que alcance yo temperaturas más bajas, ¿sí? Por ejemplo, en licuefacción de gases, ¿verdad? Pues se necesitan temperaturas de menos 100 grados más abajo, ¿verdad? Todavía más abajo. Esto es lo que se denomina, ¿verdad? Un sistema de refrigeración en cascada en dos etapas, con el mismo refrigerante en ambas etapas. O sea, aquí nos está marcando, ¿no? Por ejemplo, les comento, ¿verdad? Para un proceso de licuefacción de gases puede haber hasta 5 etapas, ¿sí? Porque imagínense, para licuar este oxígeno, ¿verdad? Pues necesito una temperatura muy baja, ¿sí? Para licuar oxígeno, perdón, para nitrógeno, por ejemplo, la temperatura crítica del nitrógeno, o sea, la temperatura en el punto crítico, ¿verdad? Son menos 147 grados Celsius. Es una temperatura muy baja. Entonces, esa solamente la voy a lograr, ¿verdad? Con una refrigeración en cascada de 4 o 5 etapas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos tener para un proceso de licuefacción de gases, que es precisamente lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Licuefacción de gases. Entonces, la licuefacción de gases, ¿verdad? Tiene algunas principales aplicaciones, ¿verdad? Propulsores líquidos para cohetes. En los cohetes se utiliza oxígeno líquido, ¿verdad? Es oxígeno líquido. Hay que estudiar las propiedades de los materiales a bajas temperaturas. Entonces, para eso necesitamos, ¿verdad? Pues nitrógeno líquido, necesitamos oxígeno líquido, ¿verdad? Para la superconductividad, ¿sí? Por ahí, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Descubrieron un efecto, ¿verdad? Que se llama el efecto Meissner. ¿Sí? El efecto Meissner, ¿verdad? Es cuando un imán lo enfrían, ¿verdad? A una temperatura muy, muy baja, ¿verdad? Y entonces puede estar flotando, ¿no? Ese es el efecto Meissner. Por ahí, ¿verdad? Piotr Kapitska, un ruso, ¿verdad? Descubre, ¿verdad? En sus experimentos, ¿verdad? Cuando estaba, ¿cómo se llama? Estaba experimentando con helio líquido, ¿verdad? Entonces ve que el helio líquido, ¿verdad? Pues no tiene nada de resistencia, fluye de manera perfecta, ¿verdad? No tiene viscosidad, o sea, fluye como si no tuviera viscosidad, ¿sí? Y a ese fenómeno se le denomina superfluidez. Todo esto está relacionado con bajas temperaturas, ¿sí? Un área de termodinámica que se le denomina criogenia, ¿verdad? Es bajas temperaturas, menos de 100 grados, ¿verdad? Menos 100 grados Celsius, todavía más abajo de eso, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Tres gases, ¿verdad? Que fueron muy complicados licuarlos. Licuarlos es un proceso, ¿verdad? En el cual voy a aumentar la presión, bajar la temperatura, hacer procesos de expansión hasta que lo tenga yo en forma líquida, ¿sí? Obviamente, lo debo tener, para tenerlo en forma líquida, lo debo de tener más abajo de la temperatura crítica, ¿sí? El más complicado fue de todos el helio, ¿verdad? No podían, tardaron varios años. El primero que licuó un gas, ¿verdad? Fue Michael Faraday, ¿sí? Michael Faraday tenía un laboratorio y estaba experimentando, ¿verdad? Y él logró licuar amoníaco a partir de orines, ¿verdad? Sí,
pues estuvo experimentando, ¿verdad? Y le aplicó calor y luego lo enfrió con hielos y se dio cuenta, ¿verdad? Que tenía amoníaco en forma líquida, ¿sí? Entonces el primer gas que fue licuado por Faraday fue el amoníaco, ¿verdad? A través de orines. Entonces, posteriormente ahí se dice que surgió una carrera, ¿sí? Para ver quién podía licuar todos los gases, ¿verdad? Sí, el nitrógeno pues se logra licuar a una temperatura más baja de -147. Posteriormente viene el hidrógeno, ¿verdad? Y nadie podía, ¿verdad? Lograr el proceso de licuefacción del helio, porque esa es la temperatura más baja. Entonces ahí ya se estaba experimentando, ¿verdad? En sistemas frigoríficos a base de etapas múltiples, ¿sí? Un alemán, ¿verdad? Hammerling Ones, ¿verdad? Logra licuar helio, ¿verdad? De hecho, él descubre o hace el primer artículo sobre superconductividad, porque se da cuenta, ¿verdad? Que un conductor que estaba por ahí, ¿verdad? Y a esa temperatura, ¿verdad? Que había logrado licuar el helio, ¿verdad? Me parece que era un conductor de cobre, ¿verdad? Y se dio cuenta, pues, que dijo, no, pues aquí no hay, o sea, este superconductor, porque no está perdiendo nada, ¿verdad? Todo lo que se le suministraba, ¿verdad? Lo conducía, ¿verdad? Sin pérdidas. Entonces, es lo que se le dio el fenómeno de superconductividad, ¿verdad? Entonces, a Kamberlin Ones, ¿verdad? Le dan el premio Nobel por haber logrado licuar el helio, pero obviamente hubieron muchas cosas después de que se logró licuar el helio, ¿verdad? Les digo, surgió el fenómeno de superconductividad, se produjo el fenómeno de superfluidez, ¿verdad? Todas las bajas temperaturas, y hubo un desarrollo muy importante en mecánica cuántica porque se empezaron a comprender más cosas, ¿sí? De cómo estaban las propiedades a bajas temperaturas. ¿Cómo podemos poder licuar un gas? Si ustedes recuerdan en el, en el video que vimos el día de ayer de Diesel, ¿verdad? Diesel consigue trabajo con Carl Linde, ¿verdad? Carl Linde se dedicaba al proceso de los procesos de refrigeración, ¿verdad? Después le da chance que se dedique a sus motores y después dice ahí que entran en conflicto y ya, ya no tienen ninguna sociedad, ¿no? Pero Carl Linde lo estaba apoyando a Rudolf Diesel, ¿verdad? Bueno, pues Linde y Hampson, ¿verdad? Elaboran un proceso para licuar, para licuefacción de gases, ¿verdad? Vamos a empezar en el punto uno. Aquí tenemos un domo, ¿verdad? Que vamos a considerar cualquiera que sea, ¿verdad? La temperatura crítica de cualquier gas, ¿verdad? Digamos del aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, todos estos, ¿verdad? Su temperatura crítica está por debajo de -100 grados. Entonces, al inicio, el principio, supongamos que queremos licuar aquí nitrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar aire, ¿verdad? Aire a temperatura ambiente. El punto uno es aire a temperatura ambiente, ¿sí? Que se tiene que enfriar un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Hasta llegar al punto 2. En el punto 2, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Es comprimir. Se comprime, fíjense. Es una compresión, ¿sí? Y después se enfría, ¿sí? Se vuelve a comprimir, ya llevamos 2 compresiones. Se enfría, ¿sí? Otra vez comprimimos, ¿sí? Ya llevamos 3. Se enfría nuevamente y otra vez comprimimos. Por lo menos para licuar un gas, ¿verdad? Necesitamos mínimo 4 procesos de compresión en serie. O sea, es una compresión multietápica, como la que acabamos de ver, ¿verdad? Nada más que esa es de 2 etapas. Esta es de 4 etapas. Ya estamos en el punto 3. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros queremos es como que darle la vuelta al domo, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, entonces ahorita estamos en el punto 3, ¿sí? Se enfría un poquito, ¿verdad? Hasta el punto 4, ¿sí? Y otra vez, ¿verdad? Se enfría más hasta el punto 5.
con algún sistema. Este enfriamiento puede ser con otro refrigerador, ¿sí? Porque pues ahora sí que si le ponemos un ventilador o si le echamos agua, como estos son bajas temperaturas, a lo mejor para llevar a cabo este proceso de enfriamiento vamos a necesitar otro refrigerador. Una vez que estamos en el punto 5, ¿verdad? Aquí le metemos a una válvula de estrangulamiento. ¿Qué va a pasar en la válvula de estrangulamiento, verdad? Pues cae bruscamente la presión, ¿sí? Baja todavía más la temperatura, tiene que bajar más. Claro, aquí estamos muy alejados de la temperatura del punto crítico. En la del helio a lo mejor no está, a lo mejor estamos por aquí, ¿verdad? Estamos aquí cerquitita del domo, ¿sí? Aquí, para ilustrar más, estamos un poquito alejados del domo. Pero no, la realidad es que estamos por aquí, miren. Estamos cerquitita del casquete del domo, ¿sí? Entonces aquí al momento de hacer el proceso de expansión, acuérdense ustedes, ¿verdad? Esa es una expansión isoentálpica, ¿sí? Como lo que vimos nosotros en una válvula de estrangulamiento, ¿verdad? En una válvula de estrangulamiento se da un proceso de expansión isoentálpica y generalmente entraba al domo, ¿verdad? Entonces teníamos un poco de líquido y un poco de vapor. Una vez que entra al domo, ¿verdad? Pues ya tenemos líquido y el líquido es lo que queremos, ¿verdad? Entonces aquí el punto 7 marca que lo que tenemos como líquido saturado, pues lo retiramos, ¿verdad? Y ese ya es nuestro gas licuado. El resto, ¿verdad? El resto lo calentamos hasta el punto 8, hasta que llega como vapor saturado. Y lo seguimos calentando, ¿verdad? Lo seguimos calentando hasta que llegue como sobrecalentado al punto 9, ¿verdad? Sí, y aquí como ya tenemos menos aire, ¿verdad? Menos gas. ¿Por qué? Porque una parte se licuó, ¿verdad? Entonces aquí otra vez tomamos, ¿verdad? Un poco de gas, ¿sí? Para reemplazar y tener la misma cantidad que teníamos antes para el ciclo. Volvemos a comprimir, enfriamos, comprimimos, enfriamos y así, ¿verdad? Para darle la vuelta al domo y poder entrar al interior del domo y tener líquido, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso? Este proceso se le llama Linde-Hampson, ¿sí? Actualmente hay otro proceso un poco más eficiente que el Linde-Hampson, pero yo creo que hasta hace unos 5 años, ¿verdad? El que proceso para licuar gases, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Era el de Linde-Hampson. Les digo, recientemente hay un proceso un poco más eficiente, ¿verdad? Eh, Aquí este es el esquema del proceso de licuefacción de gases, miren. Entonces tenemos en uno que es el gas de reposición, es donde estamos tomando más gas, ¿sí? Aquí hay un compresor, no vamos a poner mucho, sino que nada más puse aquí compresor de etapas múltiples con interenfriamiento, ¿verdad? O sea, entre cada una de las etapas vamos a enfriar. Entonces comprimimos, ¿verdad? Ya estamos en el punto 3. Rechazamos calor mediante un intercambiador de calor, ¿sí? Y estamos llegando al punto 4. Aquí debe ser punto 4, se me olvidó ponerle, mira, ¿sí? Luego tenemos un regenerador, ¿sí? ¿Qué cosa es el regenerador? Bueno, como este tiene una temperatura alta todavía, ¿verdad? Considerando con la temperatura del punto crítico, ¿no? Entonces le agregamos calor a un fluido que va a pasar de aquí de 8 a 9. Entonces fíjense, me regreso acá para que ustedes vean. ¿Qué está pasando de 8 a 9? Pues aquí tenemos como vapor saturado. Y lo que hacemos es calentarlo para que pase al punto 9 como vapor sobrecalentado, ¿verdad? Sí, entonces necesitamos agregar calor. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo ahí, ¿verdad? Es agregar calor. ¿Sí? Es agregar calor. Bien, entonces, ¿verdad? Este fluido que tiene más temperatura que que está acá, ¿sí? Le está agregando calor para que se ponga de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Pero este ya bajó su temperatura porque agregó calor, ¿verdad? Y ya estamos ahora en el punto 5, donde vamos a hacer el proceso de expansión isoentálpica en una válvula de estrangulamiento. Aquí está nuestra válvula de estrangulamiento. Hacemos el proceso de expansión y obviamente vamos a obtener un poco de líquido y vapor, ¿verdad? El vapor es el que se va a calentar un poco, ¿verdad? Para que después tengamos vapor sobrecalentado en el punto 9. Después del punto 9 se junta con una unión en el gas de reposición y se está cerrando el ciclo.
Obviamente aquí el líquido que obtuvimos, ¿verdad? Lo removemos para almacenarlo y este es nuestro gas licuado, ¿sí? Permítame un momento. Hola. No le faltaba que quiera una tina. ¿Ah, no? Lo que tenemos ahorita lo tenemos bien. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Disculpen, ¿eh? Es que hay escasez de agua aquí en el distrito. No tenemos agua. Y pues bueno, la verdad nosotros estamos comprando, pues comprando garrafones, ¿verdad? Porque no hay otra opción. Y ahorita llegó una pipa, ¿verdad? Y me están ofreciendo agua, pero pues no tengo dónde almacenar. Tenemos dos tambitos, ¿verdad? Uno de 120 litros y uno de 80 litros. Y ya ahorita los tenemos llenos. Pero tiene 4 días que no hay agua aquí en el distrito. Entonces yo tengo que ir a comprar agua de garrafones. Hay unos dispensadores automáticos, ¿verdad? Aquí en la ciudad hay mucho dispensador automático. Son como unas cajitas empotradas en la pared, ¿verdad? Mete uno su garrafón, paga uno 10 pesos. Cuesta 10 pesos, ¿verdad? Es barato. Entonces lo que hemos hecho es estar comprando garrafones, ¿verdad? De 10 pesos para tener aquí agua para la casa, porque el sistema Cutzamala está muy bajo. Bueno, esto que les he dicho aquí, que les he comentado, pues viene aquí explicado, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente. Dice, el gas de reposición, que es el que entra en 1, se mezcla con la parte no condensada del gas del ciclo previo y la mezcla en el estado 2 se comprime mediante un compresor de etapas múltiples hasta el estado 3. El proceso de compresión se acerca a un isotérmico debido al interenfriamiento. Sí, o sea, uno de los mejores procesos, ¿verdad? El isotérmico. El gas de alta presión se enfría con un enfriador, y es lo que dice aquí, ¿verdad? Puede ser un refrigerador externo, hasta el estado 4. El gas se enfría aún más en un intercambiador de calor a contraflujo regenerativo por medio de la parte no condensada del gas del ciclo previo hasta el estado 5 y se estrangula hasta al estado 6, la cual es un estado de vapor húmedo, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué dice? Que ya tuvimos líquido, ¿verdad? El líquido en el estado 7 se colecta como el producto deseado y el vapor 8 se envía al regenerador a enfriar el gas de alta presión que se aproxima a la válvula de estrangulamiento. Por último, el gas se mezcla con gas fresco de reposición y el ciclo se repite, ¿sí? Entonces esto que les expliqué así paso por paso, lo que decíamos, que se comprime, se enfría, se comprime, ¿verdad? Pues todo esto está explicado aquí, pero con diferentes palabras. Tomado literalmente del Seinfeld, ¿verdad? Está escrito igual, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Ese es el proceso de licuefacción de gases. Si hasta estamos hablando pues de temperaturas, eh, déjenme decirles que pues fíjense que aquí en México hay pocas personas que se dedican a la parte de criogenia. Algunos químicos lo hacen, ¿verdad? Algunos químicos los químicos ven mucha termodinámica también, ¿verdad? Y son los que más, la parte de ingeniería mecánica casi no se ha dedicado pues a la parte de criogenia, por lo menos aquí en México, ¿verdad? Criogenia es una cuestión, es un punto estratégico y tecnológico muy importante, ¿eh? Muy importante, pero pues no se ha desarrollado mucho aquí en México, ¿verdad? Pasar a lo que es la refrigeración por absorción. Pues estamos viendo otros tipos, ¿verdad? La refrigeración por absorción. Por un poquito de agua, un par de minutos.
Bien, entonces dice que los sistemas de refrigeración por absorción implican la absorción de un refrigerante por un medio de transporte. El sistema más utilizado por absorción es el sistema amoníaco-agua. El amoníaco es el refrigerante y el agua es el medio de transporte. Aquí estamos mostrando un ciclo de refrigeración por absorción de amoníaco. Entonces, miren, un sistema de refrigeración por absorción no tiene compresor. ¿Sí? No tiene compresor. Tiene tres elementos que son los mismos que un sistema de compresión de vapor, ¿verdad? El normal. Tiene su condensador donde está rechazando calor, tiene su válvula de estrangulamiento, ¿verdad? Tiene su evaporador y en todos estos tres elementos va pasando amoníaco puro. Amoníaco puro, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Esto que está aquí, todo esto que está aquí, está sustituyendo al compresor. Un absorbedor, una bomba de líquidos, un regenerador, un generador y un sistema para agregarle calor. ¿Sí? Los sistemas de refrigeración por absorción, su principal característica es que necesitan una fuente de calor, nada más, una fuente de calor. ¿Sí? Estos sistemas funcionaron mucho antes que los sistemas de refrigeración por compresión a vapor, muchísimo antes, ¿sí? El problema es que pues la gente tuvo miedo de tener un refrigerador adentro de su casa, ¿verdad? Porque pues se dieron algunos accidentes en el cual el amoníaco debido a mal mantenimiento, a lo mejor una tubería se dobló o algo, ¿verdad? Y hubo escape de amoníaco. El amoníaco, ¿verdad? Pues es tóxico y se inflama sin chispa también, ¿verdad? En contacto en cierta proporción, en contacto con el aire, ¿verdad? Se inflama. Entonces, pues la gente tuvo miedo. Pero sí hubo refrigeradores caseros, ¿verdad? Que estaban hechos por absorción de amoníaco. ¿Sí? ¿Y saben cuál era su fuente de calor, verdad? Una vela. Una vela era la fuente de calor. ¿Sí? De hecho, yo cuando fui a comprar un panel, ya tiene como unos 5 años, ¿verdad? Compré un panel, el vendedor tenía muchas cosas de energías renovables, ¿no? Y me dijo, mira, tengo un refrigerador por absorción de amoníaco. ¿No te interesa? No, pues ya me lo enseñó, ¿no? Y me dice, mira, con una latita de gas, me dice, la conectas aquí, ¿verdad? Y se prende la flamita y con eso funciona, me dice, una latita de gas de 30 gramos, ¿verdad? Dice, te dura un mes, te puede echar a andar tu refrigerador durante un mes. Y pues sí, era una flamita bajita, ¿verdad? Entonces lo único que se necesita para este ciclo de refrigeración por absorción, para echarlo a andar, ¿verdad? Es una fuente de calor, ¿sí? Entonces, pues tiene ciertas ventajas y tiene ciertas desventajas. Ahorita las vamos a mencionar. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Todos estos elementos que sustituyen al compresor, ¿sí? Primero que nada, vamos a situarnos acá donde está el evaporador, donde tenemos amoníaco puro. Aquí, ¿verdad? Es como si ya fuera a entrar al compresor, pero no. Entra a lo que se le llama un absorbedor. ¿Qué cosa es un absorbedor? Aquí se mezcla, aquí viene el amoníaco puro y en forma de vapor. Entonces mezcla con agua que viene de la parte de arriba, miren, ¿sí? Se mezcla con agua, ¿verdad? Y entonces ahora tengo una solución de amoníaco con agua, ¿sí? Líquido, es una solución, ¿sí? De amoníaco con agua. Se dice que es una solución rica en amoníaco, así se dice, ¿sí? Bien, entonces, como ya es una solución, pues esta solución la puedo bombear. ¿Para qué necesito la bomba? Porque acuérdense que los sistemas frigoríficos trabajan entre dos niveles de presión. Entonces, para pasar, obviamente, ¿verdad? Aquí en la válvula de estrangulamiento,
pues tengo que tener presión alta, pues si no, ¿cómo voy a dar la baja de presión, verdad? Entonces, ¿cómo logro esa presión alta? Pues como aquí tengo líquido, lo voy a lograr con una bomba. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? Claro que aquí tengo que meter trabajo de la bomba, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo que meter trabajo del compresor. Se dice que el trabajo de la bomba es el 1% del trabajo de un compresor. O sea, es una reducción, ¿verdad?, del trabajo metido, ¿verdad?, a un ciclo frigorífico brutal, ¿sí? Inclusive esta bomba, ¿verdad?, la puedo poner, ¿verdad?, con un sistema fotovoltaico y ya no estoy gastando energía, ¿verdad? Entonces un sistema de refrigeración por absorción es una de las ventajas. Utiliza una bomba para alcanzar el otro nivel de presión. ¿Por qué? Porque ya tengo una solución de amoníaco y agua y es líquido, ¿verdad? Sí, bueno, entonces la bomba, ¿verdad? Lo que va a pasar es que ya está bombeando a otro nivel. Pasa por el regenerador. ¿Qué cosa es un regenerador? Eh, Cierta cantidad de agua que va bajando por aquí, ¿verdad? Esta agua está un poco caliente, entonces lo que va a hacer es meterle un poquito de calor, aplicarle un poco de calor. Eso es un regenerador. Un regenerador no es más que un intercambiador de calor. Esta es una corriente de agua que está un poquito caliente y le va a suministrar algo de calor, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí donde está este que dice generador, ¿verdad? Ya tenemos la solución de amoníaco más agua, ¿sí? A esa solución le voy a aplicar una cantidad de calor. ¿De dónde obtengo esa cantidad de calor? Pues pueden ser gases de combustión, ¿verdad? En este caso, estamos poniendo un colector solar, ¿sí? Aquí está un colector solar, estoy calentando agua por medio de energía solar y esa agua caliente le va a suministrar calor a la solución de amoníaco más agua, ¿sí? Entonces, esa solución de amoníaco más agua, si yo le aplico calor, el amoníaco, vamos a ver aquí un dato, miren. El punto de ebullición del amoníaco a una atmósfera es de menos 33.3 grados Celsius. O sea que con que le aplique yo tantito calor, ¡fum!, el amoníaco se va a evaporar, ¿sí? Y entonces ya estoy separando amoníaco más agua. Ya estoy separando el amoníaco del agua. El agua retorna por este punto, ¿verdad? Pero está un poco caliente. ¿Por qué? Porque le apliqué calor aquí, ¿verdad? Sí, pero entonces ya separé el amoníaco. Pudiera ser que todavía tuviera una partecita de agua, un poco de humedad, se le llama, ¿verdad? Entonces, este cuadrito que está aquí, que no le puse su nombre, se llama el rectificador. El rectificador lo que hace es como una trampa, ¿verdad? Separa el agua y el agua la manda hacia abajo, donde va a estar el absorbedor, ¿verdad? Y después del rectificador ya tengo otra vez amoníaco puro. El amoníaco puro, ¿verdad? Aquí está, como le apliqué calor y todo eso, pues está en forma de vapor, porque además aquí lo separé de la solución y se evaporó, ¿verdad? Entonces está caliente, ¿verdad? Pero ya está a una alta presión porque la bomba le dio el otro nivel de presión, ¿sí? Entonces aquí, este amoníaco, ¿verdad? Lo que hago, ¿verdad? Es en el condensador, retirarle esa cantidad de calor hasta que tenga yo amoníaco, ¿verdad? Pero como líquido saturado a una alta presión. Lo meto a la válvula de estrangulamiento, ¿sí? Y en este punto vamos a tener, ¿verdad? Vapor húmedo, ¿sí? Lo metemos al evaporador para hacer el efecto de enfriamiento. Y aquí tenemos vapor de amoníaco y lo metemos al absorbedor, lo combinamos con agua, ¿verdad? Y se forma una solución de amoníaco y agua. La bombeamos, pasa por el regenerador que le aplica un poquito de calor, llega al generador. El generador, una fuente externa, le va a aplicar calor para separar el amoníaco y ese es el ciclo de refrigeración por absorción de amoníaco. Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso estamos utilizando un calentador de agua para suministrarle ese calor. Y para la bomba, para echar la bomba, podemos funcionar con un panel fotovoltaico. Recientemente esto se le ha dado a conocer como refrigeración solar. ¿Sí? La refrigeración por absorción de amoníaco, utilizando como fuente la energía solar, ¿verdad? Se le ha denominado refrigeración solar, ¿sí? Porque con la energía del sol puedo echar a andar, funcionar esto, ¿sí?
Les decía yo, el problema para los domésticos es pues la gente no va a querer un refrigerador adentro de su cocina, ¿verdad? Y van a decir, pues tiene amoníaco, ¿no? Ese es el problema principal. Pero sí les digo, ¿verdad? Hubo una empresa mexicana, una que hace boilers, ya es una empresa viejita. No recuerdo el nombre, es Cinza, Cinza. Sí, hay unos boilers de marca Cinza. Esa fabricaba refrigeradores por absorción. Y lo que recomendaban es que lo tuvieras pues afuera de tu cocina, ¿no? Entonces por eso no prosperó tampoco mucho, ¿verdad? Porque obviamente si está fuera del medio ambiente y hay una fuga, ¿verdad? Pues se disipa rápidamente y no hay ningún... sin embargo, si está en algo cerrado, ¿verdad? Y y se empieza a concentrar una fuga de amoníaco, ¿verdad? Entonces sí puede haber un incendio, ¿no? Estos sistemas son muy confiables porque actualmente, ¿verdad? Se utilizan muchos sensores para ver si hay una fuga y estos sistemas son automáticos, cierran completamente, ¿verdad? Donde haya más amoníaco y que no haya fugas, ¿verdad? Hay varias válvulas automáticas. Yo les decía, ¿verdad? Que los sistemas grandes de refrigeración, por ejemplo, los supermercados, ¿verdad? Todos utilizan ciclos de refrigeración por absorción a base de amoníaco. Donde han visto ustedes las pistas de patinaje sobre hielo, ¿verdad? Que se hicieron muy famosas en algunos lugares, ¿verdad? Aquí en el distrito, pues ponían una ahí en el Zócalo, ¿verdad? Estas fueron a base de refrigeración por explosión de amoníaco, ¿sí? En general, ustedes pueden ver que es un sistema más complejo, tiene más elementos. En un sistema de refrigeración doméstico con R134A, las tuberías son de aluminio, las tuberías son de cobre. Aquí todo tiene que ser de inoxidable, porque el amoníaco es corrosivo, es altamente corrosivo. Entonces todo tiene que ser de acero inoxidable, y el acero inoxidable es carísimo. Yo déjenme comentarles, ¿verdad? Que ahí nosotros hicimos una tesis, ¿verdad? Con un refrigerador por absorción de amoníaco. Se hizo la tesis, se hizo todo. De repente investigación dijo, se interesó por el proyecto y dijo, yo lo financio. Financiaron una parte, no todo. Eran pocas cantidades de dinero, ¿no? O sea, dijeron, les vamos a dar, creo que dieron como 40,000 pesos, ¿sí? Pero déjenme decirles, ¿verdad? Nosotros íbamos a utilizar, ¿verdad? Como transporte, bromuro de litio, ¿sí? Y necesitábamos 4 frascos de bromuro de litio, ¿sí? Porque iba a ser amoníaco con bromuro de litio, no iba a ser con agua, ¿verdad? Entonces, 4 frasquitos de bromuro de litio, ¿verdad? O sea, eran 2 kilos en total, ¿sí? Costaron 10,000 pesos, costaron 10,000 pesos, ¿sí? Compramos 6 válvulas de acero inoxidable de media pulgada, ¿verdad? Cada válvula 4,000 pesos. Sí, entonces pues no alcanzó el dinero, ¿verdad? Al final no alcanzó el dinero. Ahí tengo un montón de cosas, ¿verdad? Está inconcluso ese proyecto, ¿verdad? Pues el muchacho que estuvo apoyando en eso, pues terminó su tesis y dijo, no, pues yo, si ya no hay más, apoyo, ¿verdad? Para seguir trabajando, pues yo me tengo que ir a trabajar y pues tuvo razón, ¿no? Se tuvo que ir y pues el proyecto se quedó inconcluso. Tengo mucho material ahí para armar un sistema de refrigeración por absorción, pero no lo terminamos, ¿verdad? Ya no lo pudimos terminar. Aquí hay un comentario, dice, se comprime un líquido en lugar de vapor, es una de las ventajas, dice. En general son más costosos por los materiales y más complejos. ¿Sí? En este sentido, se deben considerar los sistemas de refrigeración por absorción cuando el costo unitario de la energía térmica sea bajo. O sea, eso sucede en grandes sistemas. En grandes sistemas eso es absolutamente rentable. ¿Sí? De refrigeración por absorción. Entonces, esta es una buena opción, la refrigeración por absorción. Pero sí les repito, para grandes sistemas de refrigeración. ¿Y si lo podemos encontrar, profe, hoy en día en algún lugar?
Te digo que los supermercados tienen sistemas de refrigeración por absorción. Edificios, edificios completos que tienen aire acondicionado para todo el edificio son a base de refrigeración por absorción, porque a ese nivel son muy baratos, ¿eh? Son muy baratos. Claro, todo el sistema se encuentra muchas veces en el techo, ¿sí? O hay edificios que hay un nivel, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad? Y ahí lo ponen y está libre, ¿verdad? Es decir, no tiene un piso, pues un piso que nada más está sin ocuparse y ahí se puede poner, puede estar a la mitad, puede estar a una cierta altura del edificio o puede estar en el techo, ¿verdad? Pero sí los hay, ¿eh? Sí los hay. Bien, vamos a pasar a otro que le vamos a denominar refrigeración termoeléctrica. Esto se denomina sistemas termoeléctricos de generación de potencia y refrigeración. ¿Sí? Dos alambres de diferentes metales unidos en ambos extremos, formando un circuito cerrado, ¿sí? Así como está marcado ahí. Metal con color como rosita dice metal A, y luego en azul el metal B. Entonces están unidos y forman un circuito. Una de las uniones las calentamos, ¿verdad? ¿Sí? La calentamos con algo, con una fuente de calor, le podemos poner un cerillo, una vela, lo que sea. Y lo que pasa es que fluye, hay una corriente. Al calentar un extremo, una corriente fluye por el circuito. Si nosotros medimos ahí, ¿verdad? Pues vemos que está pasando una corriente, pues hay un amperaje. ¿Sí? Eso se denomina el efecto Civic. ¿Sí? El efecto Civic. ¿Han oído hablar del efecto Civic? No, profe, ¿en qué consiste? Nadie. Bueno, dos aplicaciones principales del efecto Civic. Medición de temperatura por medio de un termopar o generación de potencia. Yo creo que ustedes sí han utilizado termopares. Pues un termopar utiliza el efecto Civic, ¿verdad? Bueno, vamos a ver primero. Si este circuito, ¿verdad? Se rompe, dice, cuando se rompe un circuito termoeléctrico, se genera una diferencia de potencial. O sea, estoy aplicando la misma cantidad de calor aquí. O sea, estoy aplicando calor en ese circuito, pero en algún momento lo rompo. Y si mido aquí, ¿verdad? Voy a tener una diferencia de potencial. Entonces ya estoy generando potencia, ¿verdad? Estoy generando un voltaje. Este es un generador termoeléctrico, así se llama, ¿verdad? Puedo obtener potencia, ¿sí? Claro. Ahora, si yo tengo esto, miren, si yo tengo dos metales, es lo mismo, ¿eh? Los uno en la punta. Y esta punta, yo quiero medir la temperatura de algo. Entonces acerco la punta y lo pongo ahí, ¿verdad? Y en el extremo voy a medir qué voltaje, ¿sí? El voltaje está relacionado directamente con la temperatura a la cual está la unión, ¿verdad? Eso es un termopar. ¿Ustedes han utilizado termopares? ¿Sí o no? Sí, profe, hay amperímetros que lo traen. Sí, ustedes ya deben de saber un poco de esto, ¿eh? Bueno, un termopar tipo T consta de cobre y constantano, estos son los dos metales, y produce 40 milivolts por cada grado Celsius de diferencia en temperatura, ¿verdad? Entonces con esto podemos medir la temperatura con un termopar. Y es el mismo efecto Civic, ¿sí? Es el mismo efecto Civic. 1834, ¿verdad? O sea, a mí se me hace como algo lógico, ¿verdad? ¿Sí? En 1834, Peltier observó durante sus experimentos que cuando una corriente pasa por la unión de dos alambres distintos, la unión se enfriaba. A esto se le llamó efecto Peltier. ¿Sí?
Pues que sería un poco lógico, claro, pues ahorita uno sabe más cosas, ¿no? Sí, fíjense, si aquí estoy aplicando calor, ¿verdad? Y se genera una corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso yo pongo una corriente, corto esto, ¿verdad? Y genero una corriente? ¿Qué va a pasar en los extremos? Y lo que pasa es que un extremo se enfría y el otro se calienta. Eso se le denomina el efecto Civic. Perdón, Peltier. Y es lo que hizo Peltier, ¿verdad? En esta unión, como si tuviéramos un termopar, ¿verdad? Pero en ese termopar, en lugar de medir voltaje, le aplicamos voltaje. ¿Y qué pasó? Al aplicar un voltaje, esta unión se enfriaba. Entonces, este efecto que se le llamó efecto Peltier es la base de la refrigeración termoeléctrica. Podemos tener refrigeraciones. Bueno, de hecho, Einstein tiene una patente de un refrigerador termoeléctrico. ¿Sí? Cuando él estaba ahí en la oficina de patentes en Berna, Suiza, ¿verdad? Generó una patente de un refrigerador termoeléctrico. Einstein bajaba ahí, ¿verdad? Vamos a comentar algo acerca de esto. Los refrigeradores termoeléctricos tienen un COP muy bajo, alrededor de 0.1. ¿Sí? Sin embargo, existen comercialmente. Se prefieren por su tamaño, simplicidad, confiabilidad y porque son silenciosos. ¿Sí? Yo compré un refrigerador termoeléctrico. ¿Sí? Por mucho le cabe un 6 de cervezas. ¿Sí? Y tarda en enfriarlos. ¿Sí? Lo compré, lo compré en un tianguis. ¿Sí? O sea que en los tianguis venden muchas cosas, ¿verdad? Le digo, oye, este es un refrigerador termoeléctrico. Pues yo lo vi porque son chiquitos, son pequeñitos. Me dice, sí. Me dice, pero es para arreglar, porque las celdas ya no funcionan, me dice. O sea, tiene unas celdas Peltier, ¿verdad? Así se llaman, celdas Peltier. Me dice, creo que las celdas ya están quemadas, hay que cambiarlas. Y me lo vendió como en 200 pesos, ¿no? Y dice, es para arreglar. Entonces yo me lo llevé al laboratorio, ¿verdad? Y actualmente no lo he arreglado. Ahí tengo las celdas Peltier, pero no se las hemos puesto, ¿verdad? Pero son unos refrigeradores pequeñitos. Si un día ustedes van a darse una vuelta ahí en Walmart, venden un refrigerador termoeléctrico. Le cabe 4 latas de Coca-Cola. ¿Sí? Hasta es rojo, ¿no? Y un tiempo los vendieron. Ahorita no lo he visto últimamente, ¿verdad? Pero de repente los ponen ahí. ¿Sí? Hay unos que los utilizan para enfriar una sola lata, ¿verdad? Y se conectan a la fuente de 12 volts de los autos, ¿verdad? Donde se conecta el encendedor, algo es por ahí así, ¿no? Entonces, y puede enfriar solamente una lata, ¿no? Bueno, dice que por su tamaño, simplicidad y confiabilidad, y además porque son silenciosos, ¿verdad? Sí existen este tipo de refrigeradores termoeléctricos, aunque tienen un COP muy bajo, ¿sí? Con esto vamos a dar por terminado refrigeración. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos a empezar hoy con mezclas de gas-vapor. Les voy a empezar a dar la base, ¿sí? La base termodinámica y 2 conceptos principales con los cuales vamos a trabajar. Pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de esto que hemos visto de refrigeración hoy, que fue refrigeración multietápica, licuefacción de gases, refrigeración por absorción y refrigeración termoeléctrica. Nada. Bueno, vamos a empezar con mezclas de gas-vapor. ¿Sí? Es el último tema que vamos a tocar. ¿Sí? Mezclas gas-vapor y acondicionamiento de aire. Vamos a ver algunos procesos de acondicionamiento de aire. ¿Sí?
Entonces tenemos un concepto que se denomina aire seco y aire atmosférico. El aire seco no tiene nada de vapor de agua. Y el aire atmosférico es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Es el que nosotros estamos respirando, ¿sí? Aire seco se dice que solamente hay en el desierto de Atacama, ¿verdad? En Chile. Ahí la NASA va a hacer experimentos porque como no llueve, ¿verdad? Y hace un calor tremendo, ¿verdad? Prácticamente se considera que ahí es aire seco, ¿sí? Es muy bueno tener aire seco, ¿verdad? Por ejemplo los sistemas donde producen chips y todo, ¿verdad? El aire debe estar completamente seco. Eh, son sistemas especiales, ¿verdad? La gente no puede trabajar con aire completamente seco, ¿verdad? Entonces la gente entra, ¿verdad? Con trajes especiales y traen su oxígeno, ¿verdad? Y están trabajando ahí con sus trajes especiales porque el aire donde están ensamblando y todo, ¿verdad? Debe estar completamente seco. No debe tener nada de vapor de agua. El vapor de agua hace muchos efectos, ¿verdad? En la fabricación de microcomponentes de la industria electrónica. Sí, vamos a ver entonces, vamos a ver un concepto que se llama la ley de las presiones parciales de Dalton. Creo que ya la comentamos muy al principio de la materia, ¿verdad? Pero la vamos a recordar. ¿Sí? Yo tengo un aire atmosférico, ¿verdad? Un volumen, un cierto volumen, ¿sí? Donde tengo aire seco más vapor de agua. Eso es el aire atmosférico, ¿sí? Entonces, imagínense que aquí le quito el vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua está en una mínima cantidad con respecto al volumen, ¿verdad? Le quito todo el vapor de agua, ¿sí? Y dejo solamente aire seco. Entonces, imagínense que al sacar el vapor de agua, que ocupaba un volumen pequeñito, ¿verdad? Entonces el aire seco se va a expandir en ese volumen que estaba el agua, ¿verdad? Que estaba el vapor de agua. Entonces, obviamente, ya no va a estar a presión atmosférica, sino va a estar a una presión que se le llama la presión parcial del aire seco, que obviamente va a ser menor que la presión atmosférica, ¿verdad? O sea, como si yo tuviera aire seco en este mismo volumen, pero le quité el agua, ¿no? El vapor de agua. Ahora vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Vamos a quitar todo el aire seco y dejamos el puro vapor de agua. El puro vapor de agua, perdón, como ocupa poquito espacio, ¿verdad? Y le quito todo el aire seco, pues entonces el vapor de agua se va a expandir mucho. Al expandirse mucho, baja su presión, ¿verdad? Y eso le llamamos presión del vapor. Pero se le llama presión parcial del vapor de agua. Esto se denomina, perdón, movió aquí el. Entonces, esto se denomina la ley de las presiones parciales de Dalton. En base al volumen que ocupe la sustancia, ¿verdad? Va a tener una presión parcial, ¿sí? La presión parcial del vapor de agua a menudo se le denomina, ¿verdad? Presión del vapor. Así se denomina, ¿verdad? Presión del vapor. Obviamente estamos considerando que el aire tiene, ¿verdad? Solamente dos componentes, ¿no? Aire seco y vapor de agua. Ustedes saben que el aire está compuesto de muchos más gases, ¿verdad? Tiene nitrógeno, ¿sí? Puede tener otros componentes más, ¿no? Sí, pero aquí solamente estamos hablando de aire seco y vapor de agua. Pero en otras pueden ser más gases, ¿verdad? Y cada uno, de acuerdo al volumen que ocupe, ¿sí? Con respecto al volumen original, vamos a tener una presión parcial, ¿sí? Muy importante esa presión parcial. Nuestra primera definición, ¿verdad? Es la humedad específica, W. La humedad específica se define como la masa del vapor de agua, ¿sí? Por cada kilogramo de aire seco. ¿Cuántos kilogramos tengo, verdad? De vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿sí? Vamos a obtener una fórmula para obtener eso, ¿verdad?
vamos a aplicar la ecuación de estado del gas ideal. Son presiones bajas, ¿verdad? Pues vamos a la presión atmosférica, entonces podemos utilizar con mucha confiabilidad la ley de la ecuación de estado de gas ideal. Para el vapor de agua despejamos, ¿no? La masa del vapor de agua es igual a la presión parcial del vapor de agua en el volumen contenido por el R del vapor de agua a la temperatura a la cual se encuentre. La masa del aire seco es igual a la presión parcial del aire seco contenida en el mismo volumen, la R del aire y la temperatura a la cual se encuentra ese mismo volumen, ¿sí? Entonces todo esto lo ponemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y lo correspondiente a la masa de aire seco y la masa del vapor de agua, ¿sí? Lo que vamos a ver es que como este volumen es el mismo que este y esta es la misma temperatura, entonces solamente nos queda la presión parcial del vapor de agua entre la R del vapor de agua y la presión parcial del aire seco entre la R del aire seco o la R del aire, ¿verdad? Bueno, lo que aquí resulta, ¿verdad? Es que estas son unas constantes. La R del vapor de agua, que es la R del agua. Del vapor de agua. Esto específicamente como el vapor de agua. Y la R del aire. Déjenme consultarlas a ver cuánto vienen ahí. La R del aire es 0.287, ¿no? Y estoy buscando en las tablas, ¿eh? Entonces aquí tengo la R del agua, 0.4615, y la del aire es 0.287. Entonces ahí tendríamos que dividir, ¿verdad? La del aire, 0.2870, 0.287, entre 0.4615. Y es lo que nos da 0.622, ¿verdad? O sea, dividir esas R's, ¿sí? La R del aire entre la R del agua. Eso es lo que nos da 0.622. ¿Sí? Entonces, esta la podemos obtener de esa manera, si conocemos la presión parcial del vapor de agua y si conocemos la presión parcial del aire seco. ¿Sí? Y podemos sustituir aquí, ¿verdad? W es igual a 600.622 por la presión parcial del vapor de agua. Es más difícil calcular la presión parcial del aire seco, ¿sí? Entonces lo ponemos en términos, la presión parcial del aire seco la despejamos de la fórmula de acá arriba, ¿verdad? De esta de aquí, ¿sí? La del aire seco va a ser la presión atmosférica menos la presión parcial del vapor de agua, ¿sí? La presión parcial del vapor de agua es más fácil de calcular. Por eso la humedad específica la podemos poner en términos de la presión parcial del vapor de agua o la presión del vapor y la presión atmosférica local, ¿sí? Esta es una manera. Vamos a ver otro concepto importante que es la humedad relativa, ¿sí? La humedad relativa dice, vamos a suponer que tenemos 1 kilogramo de aire seco, ¿sí? En un recipiente y le empezamos a agregar agua, ¿sí? Un poquito así con uno de esos pulverizadores, ¿no? Que utilizan las, donde cortan el pelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Le empezamos a agregar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la temperatura a la que esté, el aire, esa agua se incorpora al aire como vapor de agua. Entonces, no lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Sí? Pero si le ponemos bastante, ¿verdad? Llega un momento en que ya no se puede agregar agua. En ese momento se dice que el aire se encuentra completamente saturado. ¿Saturado de qué? Pues de agua, ¿sí? Cualquier humedad, si nosotros le seguimos agregando, ya se va a condensar, ¿sí? Ya no vamos a poder agregarle más agua, ¿sí? Entonces, en general el aire, ¿verdad? A la temperatura en la que se encuentre, puede absorber una cantidad de agua y no más, ¿sí? Dice aquí, la cantidad de vapor de agua en el aire saturado a una temperatura y presión especificada se puede determinar de esta ecuación que está aquí.
pero vamos a sustituir la presión parcial del vapor de agua por P sub G. ¿Saben qué es P sub G? La presión de saturación de agua a esa temperatura. O sea, la que nosotros encontramos en las tablas termodinámicas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos y buscamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa P sub G, ¿verdad? A una temperatura de 10 grados, ¿no? Pues me da un valor. O sea, esa es la presión de saturación, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como la presión de saturación. ¿Sí? Esto quiere decir, ¿verdad? Que a esa presión, por ejemplo, si buscamos la de... voy a buscar aquí en mis tablas, ¿no? Voy a buscar aquí en mis tablas. A 10 grados me dice que tengo una presión de 1.2281. ¿Sí? Pues quiere decir, ¿verdad? Que a esa presión el agua la vamos a tener como vapor de agua, ¿verdad? ¿Sí? Contenida en el aire. Bueno, la cantidad de humedad en el aire tiene un efecto definitivo en las condiciones de humedad que ofrece el ambiente. Sin embargo, el nivel de... Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, pero ya falta un minuto para terminar la clase. ¿y tienen otra clase? Ya miren, aquí terminamos. Sí, profe. Sí, Ya, de hecho, ya la inició el profesor antes de tiempo. híjole. Bueno, ahí le dejamos. Sí, Ahí le profesor. dejamos ya. Gracias. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.